Shalom, Ruby. Bueno, empezamos. Ya hemos tocado mucho acerca de Hanukkah, pero siempre es bueno tocar ese trasfondo histórico y ese trasfondo espiritual que tiene Hanukkah porque es especial para nosotros en este tiempo debido a el proceso que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la gente entienda qué era lo que está en juego en aquella época de los macabeos y que logren comprender qué era lo que espiritualmente se estaba moviendo, qué pasaba durante las festividades de Saturnalia, de Baco, etcétera, porque en esta época nos encontramos aquí. Como eso es tan parecido al diciembre que nosotros vivimos hoy. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque tenemos que entrar a Hanukkah con conciencia y no solamente con las velitas, con comer las cosas de aceite, las donas, con jugar o con los regalos, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos a imaginarnos un escenario. Imaginémonos que no estás en Colombia, en México, en Estados Unidos, en donde te encuentres, no estamos en pleno siglo XXI, estás en Judea, siglo II antes de la venida de Yeshua. El pueblo ya no era libre, el pueblo estaba bajo un gobierno, un imperio. Primero había sido Babilonia, luego Persia, luego Grecia, y ahora una rama de ese mundo griego está gobernando desde Siria. Algunos, cuando muere Alejandro Magno, él lo que hace es cuando se sentía que iba a morir, llamó a algunos de los de su ejército que habían sido entrenados por él y que habían crecido con él en el ejército y les entregó diferentes partes del reino. Los Seleucidas fueron los que tenían esta parte que nos corresponde a donde estamos hoy, que es Judea. En las calles hay gimnasios griegos, gente desnuda, imagínate tú, competencias, filosofía, moda, idioma nuevo, nuevas costumbres. Y la gente moderna quiere hablar griego, quiere vestirse como griego, quiere pensar griego, porque eso pasa, la moda, ¿no? La moda es algo que ha estado a lo largo de toda la historia. Y en medio de todo eso estás tú. Estás tu Torah, está tu Shabbat, estás con la circuncisión en el caso de lo que eran hombres, están los muedín, las fiestas y las fechas divinas, o las citas divinas con nuestro Padre, y está el templo, ¿verdad? Eso es lo que había, un pacto. ¿Qué pasa? No era solo una religión, es un grupo con una identidad, con un estilo de vida, con pertenencia, sabiendo claro quiénes son. Ahora empieza una lucha por querer romper ese pacto. Para Israel, el pacto con Jehová tiene columnas que son muy concretas. La Torá, que representa todo esto que hacemos, las enseñanzas, el libro del pacto, los muedín, los instructivos. Otra columna de Israel es lo que tú conoces como la circuncisión, Brit Milá. Esa es la señal del pacto en el cuerpo de los varones. Y si lo profundizamos, también está en el cuerpo de las mujeres, pero eso va más allá. En la Torah se encuentran otra señal del pacto que es el Shabbat y las fiestas. Las fiestas son señales del pacto, son señales en el tiempo. Estaba el templo y los sacrificios que son señales del pacto en el espacio, ¿verdad? Son columnas de esto que estamos hablando que es muy importante. Entonces luego está la identidad, ojo con esto porque esto es muy importante, la identidad tuya es una señal del pacto en la forma en que nosotros vivimos. Entonces cuando sube Antíoco Epífanes, recuerda que esa palabra Epífanes, yo te decía en una clase que no era el apellido, sino que él mismo se había autoproclamado el iluminado. Entonces, imagínate cómo es este asunto. Él no quiere que el pueblo judío sea fiel a Jehová. Él quiere un pueblo helenizado, que adore como los griegos, que piense como los griegos, que viva según las fiestas de los griegos y de los imperios y de los dioses de su época. Y por eso sus decretos van directo a que el pacto sea quebrantado. Ojo con lo que te estoy diciendo. Prohibió el Shabbat. Si tú empiezas a leer el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, tú vas a ver que prohibió el Shabbat, prohibió la fiesta, prohibió la circuncisión,
mandó a matar a las mujeres que circuncidaban a sus hijos. Hubieron muchos que se helenizaron tanto y como la moda era salir por ahí semidesnudos, revertieron la circuncisión. No solamente eso, ordenaron quemar los rollos de la Torá, matar a quienes guardaran la Torá, obligó a levantar altares paganos por toda Judea, incluso dentro del templo, mandaba sacrificar animales impuros, incluyendo cerdos en el altar, pero ¿qué tiene que ver eso con esta época? Porque no solamente era una persecución religiosa, era como ese intento de decirle a Israel, el pacto se acabó, tu Dios no manda aquí, ahora el pacto es un sistema, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta por la fecha en la que nos encontramos. Entonces miren hacia dónde voy apuntando a todo eso. Hay algo que Israel nunca pudo olvidar y es cómo la adoración a Zeus, que era lo que representaba el cerdo, estuvo en el templo. Por allá por el año 167 antes de Yeshua, pasó esta situación de que Israel empezó a tener en su memoria que el altar del holocausto, que el altar sagrado, que toda la vida había recibido sacrificios a Jehová, se levantó entonces en el medio de él una estructura idolátrica. ¿Por qué? Porque ellos no solamente mataron un cerdo y sacrificaban cerdos en el altar, sino que el templo fue dedicado a Zeus. Y Zeus es un dios olímpico, un dios supremo del panteón griego, ¿verdad? Entonces, se sacrifica el cerdo es porque ellos derramaban sangre impura en ese altar, en ese lugar sagrado. Entonces, para un hebreo, la Torá es lo máximo. Para un hebreo que sacrifiquen animales impuros, eso es una abominación. Entonces, miras hacia dónde vamos, porque la historia es cíclica. Si tú no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Entonces, el lugar donde se debía manifestar la gloria de Jehová se convirtió en un culto a otros dioses. Entonces, espiritualmente el mensaje era que el Dios de Israel había sido desplazado o reemplazado por el Dios del imperio que estaba reinando en esa época. Es decir, tu Dios no reina, el nuestro sí. Entonces, ¿qué es lo que es Hanukkah? Hanukkah es el revés de todo eso. O sea, Hanukkah es la profanación del templo y nosotros ahora vamos a dedicar el templo. En esa profanación vinieron ellos y hanuquearon el templo entonces. Es bien importante irnos un poquitico como a la historia. ¿Por qué? Porque para esta época lo que realmente se está celebrando no es el nacimiento del Mesías. Hay que meter este contexto aquí porque lo que nosotros estamos viendo hoy son diferentes festividades al dios Baco, a Saturno, al Sol Invictus y a una cantidad de dioses más que se unieron en lo que hoy se conoce como la Navidad, ¿verdad? En esa época el mundo griego tenía diferentes fiestas. Una de las fiestas se llamaba las fiestas dionísica, ¿verdad? Porque eran al dios Dionisio o al dios Baco. En Roma se le llamaba Baco, ¿verdad? Entonces, ese era un dios muy especial porque era el dios del vino, del éxtasis y de todo lo que era la fertilidad. Entonces, ojo aquí, ¿qué ocurría en esa fecha? Lo que ocurría en esa fecha es que hacían procesiones con imágenes, había mucho vino en abundancia, música en las calles, gritos, bailes y muchos excesos que eran sensuales y de todo tipo. Imagínate lo que se está viviendo en esos tiempos en los que Antíoco estaba forzando a los judíos a participar en honor a estos dioses. Entonces, imagínate tú ese pueblo que tiene prohibido adorar a Elohim, pero está obligado a desfilar para un dios del vino, del desenfreno, de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estaban queriendo decirle a Israel? Tus fiestas no son ni Pesa, ni Shabón, ni no sé qué. Tus fiestas ahora son las nuestras. Las de Dionisio, las del vino, las de la carne, las del imperio, ta, ta, ta. Entonces, eso es un paralelismo de las fiestas modernas que nosotros vemos hoy, de lo que se mira en esta época, todo lo que es la música, el licor, sensualidad, mejor dicho, todo eso. ¿Qué es lo que se celebra aparte de la adoración al dios Baco en esta época? Todo el mundo lo conoce, las fiestas de Saturnalia, ¿verdad?
es importante que hablemos de esto porque es importante y es delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo romano, porque hablé de la fiesta griega, ahora de la fiesta romana. El mundo romano tenía esa fiesta en la época de invierno, que era en honor a Saturno, la Saturnalia. Y esa se celebraba para este mes de diciembre con banquetes, con regalos, con muchas velas, intercambio de objetos, se hacían unos diosesitos pequeños y se intercambiaban, había alegría, era como un carnaval, como todo el mundo salía a las calles y decoraban con luces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Imperio Romano quiere cristianizar todo esto, empezaron yo digo que a bautizar las fiestas. Entonces fijaron que el día del nacimiento del Sol Invictus, que era el 25 de diciembre, iban a ponerlo como el día del nacimiento de Yeshua, pero todo el mundo sabe que Yeshua ni nació en diciembre, ni nunca pidió que se le festejara el cumpleaños, ni nada. Por eso nosotros tenemos un diciembre lleno de luces, de comida, de regalos, porque todas esas fiestas se mezclaron. Que lo hagan en el nombre de Jesús es otra cosa. Pero ustedes saben que es un ambiente que es un ambiente que parece más Saturnalia y más Baco que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Antíoco profanó el templo en Navidad, porque la Navidad no existía. Lo que sí vemos es un patrón espiritual. ¿Por qué? Porque las épocas son las mismas, los tiempos son los mismos, las festividades son las mismas, solo que con el pasar de los años han cambiado los nombres. Entonces, en la época de los macabeos, el imperio usaba todas estas fiestas paganas para borrar el pacto y meter sus dioses en el templo. El imperio romano cristiano, que es lo mismo, muchas fiestas paganas de invierno se cristianizaron y el calendario lo que hizo fue mezclarse. Entonces, hoy vivimos un diciembre en muchos lugares con consumo, con ruido, con sensualidad, pero no hay pacto. ¿Qué fue lo que hicieron los macabeos? La respuesta de los macabeos ante esto fue: vamos a limpiar el templo y vamos a volver al pacto. Entonces, en ese contexto aparece esa familia que ya tú los conoces muy bien, Matatías y sus hijos. Entre ellos, el principal fue Yehudá, el macabeo. Ellos están viendo que el templo fue profanado, que la Torah está perseguida, que quemaron los rollos de la Torah. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Tomaron una decisión radical. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas hoy, que tenemos que tomar una decisión radical. Aunque somos pocos, aunque el imperio parezca invencible, porque cuando Antíoco fue, en Egipto estaba reinando otro rey. Se fue con todos sus elefantes y con todo su ejército y terminó también venciendo allá. Nosotros nos vamos a entregar al pacto. O sea, ellos aquí no dijeron vamos a volvernos una guerrilla, vamos a pelear porque nosotros podemos hacerlo. Ellos dijeron necesitamos volver al pacto. ¿Y qué pasó? Claro, ahí sucedió lo que se conoce como la revuelta de los macabeos, una guerrilla. Empezaron a reconquistar, a establecer nuevamente hasta que finalmente recuperaron todo Jerusalén, derribaron todos los altares, purificaron el templo y volvieron a dedicar la casa a Jehová. Es decir, que el templo que había sido casa de Zeus vuelve a ser la casa de Jehová. Un acto de rededicación, que es lo que se conoce en hebreo como el nombre de Hanukkah. Y eso tú tienes que tenerlo muy en cuenta. Hanukkah es la fiesta de la rededicación, no es ni la fiesta ni de las luces, no es ni la fiesta, es la fiesta de la inauguración, de la dedicación. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Las luces no son ni siquiera mandamientos. Se hace por 8 días la fiesta y se establece en ese momento que se recuerde cada año, porque ahí iniciando la fiesta, el libro de Primero de Macabeos, cuando tú lo empiezas a leer, iniciando el libro, inmediatamente dice la palabra que cuando se dieron cuenta ellos que no habían podido celebrar la fiesta de Sukkot, estuvieron muy tristes. La festividad de Sukkot es por 8 días, por eso la festividad se hace, ¿verdad?, por 8 días. Se estableció que se recordara en el año para esa misma época lo que había pasado. Ahora, más adelante, surgen las leyendas que yo no creo que sean falsas, si bien no quedaron escritas. Hay 4 libros de Macabeos.
Si bien no quedaron escritas en los libros, es porque los primeros dos libros, que son los que aparecen en la Biblia católica, porque esos libros hacían parte del canon, son la historia contada y narrada. El resto de los dos libros son ellos haciendo un resumen de todo lo que ocurrió. Así que hay cosas que tú encuentras en esos libros que no encuentras en los dos primeros. ¿Qué pasa? Más adelante nos empiezan a contar los sabios un detalle muy importante, que había un solo frasco de aceite que tenía que encender la menorá porque el fuego del altar nunca se debía apagar, y camino al laboratorio, por así decirlo, para hacer los aceites puros, duraba un día completo, y el hacer el aceite duraba una semana completa. Desde el principio lo que Hanukkah es un mundo de fiestas que no son de Dios. Nosotros vamos a volvernos a consagrar a nuestra casa, a nuestro tiempo, a nuestro corazón, a Dios. Y aunque nada más hayamos encontrado un solo frasco de aceite, con eso vamos a intentar. En la mente de ellos no estaba que iba a ocurrir el milagro. Y ocurrió el milagro, y por eso es que hoy nosotros introducimos la luz para Hanukkah, las luminarias, los colores y todo eso lo introducen a partir de esto. Ahora, Yeshua, si le da vista a un ciego en esta época y si está por los patios del templo en esta época y todo, quiere decir que Yeshua no estuvo en contra de la festividad. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros y con nuestro propósito para Hanukkah? Aquí es que vamos a conectar todo lo que venimos trabajando tú y yo, porque nuestro propósito no es solo saber la historia, sino entender espiritualmente y psicológicamente lo que eso representa hoy para tu vida. Porque si tú crees que lo que el profeta Daniel profetizó se va a vivir en un futuro, créeme que se ha venido viviendo en diferentes etapas de la historia, sino que o no vivías en esa etapa o espiritualmente no has estado despierto para entender esto. El templo hoy en día, después de la profecía que Yeshua dio de que el templo iba a ser destruido, efectivamente el templo físico fue destruido, pero hoy queda el templo que somos cada uno de nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Antes el imperio profanó el templo físico. Hoy el sistema, ¿qué es lo que está intentando? Profanar tu templo interior. Tu Moab, que es tu mente, tu corazón, y tu cuerpo. Eso es lo que está queriendo. Quiere que tengas pensamientos que terminan por apagar la fe, que vivas con vergüenzas, con traumas, con comparaciones, con situaciones que te están enloqueciendo, que tengas incluso hábitos que rompen esa dedicación que tienes que tener, el pacto. Antes ellos estaban atacando lo que hablamos, pero el diciembre de hoy, que es global, quiere que tú vivas lleno de tareas, comprando, con cargas, sin tiempo real para tener un encuentro con tu Padre Jehová, porque eso es lo que se ve en este tiempo, que tu calendario sea de consumo y no de consagración. Y ojo aquí, porque aunque nosotros digamos que somos Israel, estamos metidos en esta época, en este mismo círculo, y el consumismo de alguna manera a nosotros también nos quiere atrapar. Antes ellos metían cerdo y aseos en el templo. Casi nadie habla de que a Zeus lo colocaron dentro del templo. Hoy, sin altares de piedra, que eso es lo más delicado, se meten otros dioses al centro de tu vida, de mi casa, de todo. Mira, el éxito que tú quieres, no quieres quedar por detrás de los demás, que porque la familia se va a ofender, que porque la familia sabe, el que dirán, te metes en ese placer también sin límites y te involucras en todo. Entonces, ¿qué pasó? Nuestros hermanos, algunos se helenizaron porque quisieron. Hoy muchos hijos de Dios se resignan a pensar y a vivir como el sistema quiere, mientras en el fondo sienten que el pacto se está pagando. Y aquí entra nuestro propósito de Hanukkah. Estas 8 noches o estas noches de Hanukkah deben ser un ejercicio intelectual. Y más que intelectual, debe ser un camino que tú debes empezar. ¿Por qué empiezo diciendo que debe ser un camino intelectual? Porque pienso que todo entra por la mente. O sea, si tu mente está con un concepto errado de las cosas, tú vas a juzgar a mal todas las cosas. Pero si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué vas a hacer para esta época de Hanukkah? Te antepones
lo que tu familia te está diciendo o lo que tu familia quiere que tú hagas porque no quieres defraudar a tu familia antes de que cualquier cosa que sea seguir un camino distinto, ¿verdad? Y es ahí donde tú tienes que tener en cuenta qué es lo que está metido en tu mente. Pues por eso digo que aparte de ser un ejercicio intelectual, tiene que ser un camino que tú tomes. Cuando nosotros hablamos en el cuadernillo de Hot, sanar el fundamento, sanar la dignidad, también estamos hablando de cómo yo necesito sanar mi capacidad de honrar a Dios, de respetarlo, porque limpiar el templo de un trauma, de una situación que yo viví, de una vergüenza tóxica, de un pecado, no solamente es lo que Hanukkah quiere para mi vida o lo que Jehová quiere en esta época de Hanukkah para mi vida, Él quiere también que yo cambie la manera en que yo lo honro a Él, para yo volver a encender ese aceite que está en mi mente y en mi corazón, para yo poder pensar como hija de Jehová, para yo no pensar como esclava de un sistema, porque mientras el mundo está entrando en modo Saturnalia moderna, porque la Navidad es una Saturnalia moderna, licor, ruido, ropa, todo lo que tú ves, comparaciones, agotamiento, o sea, es una fecha que agota muchísimo. El modo macabeo del alma está examinando qué altares internos tienes, qué tienes que derribar, qué pensamientos griegos hay que sacar, qué pactos falsos tienes que romper. Y eso es lo que yo estoy buscando para este tiempo de Hanukkah, porque las luchas que tú tienes son las mismas luchas que yo tengo. Cada noche, al encender la luz, no me puedo detener solo, porque mira, el oponente en esta época es tan sutil que los días se van mucho más rápido. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces tú empiezas, ay, que yo para Hanukkah quiero tales canciones. Es el mismo sistema saturnálico, pero no te has dado cuenta. Y te metes en la cocina y entonces te pones a hacer una cantidad de vainas de que para la festividad no sé qué. Y cuando te sientas en la mesa estás cansado, estás agotado, estás cargado, estás no sé qué. Y la mente no la tienes enfocada en la festividad. Y entonces, ¿qué pasó? Lo mismo que en diciembre. Yo me acuerdo siempre que en diciembre la gente que está en la cocina sale tarde, sudado, medio se cambian y se sientan, y están cansados, ya se pasó la noche. Pero nosotros no tenemos que celebrar nuestra Hanukkah así, aunque el sistema sea fuerte, aunque mi historia sea fuerte, aunque mis heridas sean fuertes, aunque la presión de la familia, del mundo en general sea fuerte, y aunque mi aceite, mis ganas, mi fuerza, lo que el Ruach ha puesto en mí parezca poco, no voy a entregar el pacto de mi alma, no voy a entregarle mi mente a Baco, porque Baco o Dionisio actúan en el alma. Zeus actúa en lo que es el cuerpo. Por eso mira que estas dos festividades atrapan todo. Baco actúa en el alma, Zeus actúa en el cuerpo. Mi dignidad o lo que es la dignidad, ahí lo que opera es el espíritu del imperio de este siglo, como decía el apóstol Pablo que le llamaba así. Entonces yo debo dedicar mi templo a Jehová en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Eso es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué me quise ir hasta allá? Porque ya hemos hablado del trasfondo de Hanukkah históricamente, hemos hablado de lo que pasó con la profanación del templo y hemos hablado de cómo el pacto se profana en 4 dimensiones, en el cuerpo, en el tiempo, en el espacio y en la mente. Por eso yo no puedo decir que yo voy a entregarme a Yeshua con una oración de fe, creer que ya esto hasta aquí se arregló. No, yo debo entrar. Si el pacto se profanó en las 4 dimensiones que tiene el pacto, yo para poder entrar tengo que revisar mi cuerpo y rededicar, januquear mi cuerpo, mi tiempo, mi espacio, mi mente, o sea, es todo. Entonces, es bien importante que entiendas el ambiente pagano en la que se está dando esta festividad, porque te puede jugar una mala pasada. El éxtasis no solamente se ve en la mente cuando eres objeto de alguna sustancia o de alguna hormona que se segrega, ¿verdad? El éxtasis también se da cuando tú participas de procesiones, de situaciones de esta época. Por eso te digo que va a actuar en la mente. Entonces, es bien importante que tengas en cuenta esto porque estamos en el medio de una fiesta pagana que intenta que tú cambies las fiestas del pacto por estas fiestas. Entonces, ojo con eso.
Hay que aclarar esas ideas para que lo tengas claro. Igual hay muchos maestros que dicen que lo que se estaba celebrando en el templo era el Saturnalia y era la Navidad, pero realmente, o sea, te expliqué bien para que entiendas, porque a veces vemos cosas en internet que por mucho que sean bonitas, no concuerdan con la realidad. Entonces, metidos en un tiempo muy delicado, estamos metidos en un tiempo muy crucial. Y yo le preguntaba al padre, antes de la clase, yo estaba teniendo la Biblia que me regalaron de Hanukkah, que me gusta mucho, y, y le pedí al padre que me regalara una palabra de esto que estoy estudiando, porque a veces la gente cree que tú te estás inventando las cosas y que el Espíritu no te está guiando y que tú estás por un lado y la voluntad de Dios está por otro. Y tú tienes que orar mucho, ¿verdad? Porque eso también hace parte de la oposición que espiritualmente se levanta. Y le preguntaba al padre, padre, háblame acerca de esto porque Israel algunas veces va en contra de lo que es tu voluntad. Y es porque el espíritu de profanación está actuando también en este tiempo, ¿verdad? Entonces el padre me regalaba una palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4 y 5. Te la voy a parafrasear porque hace días él ya me había hablado de esta palabra. Israel va a la guerra en contra de los filisteos y pierde. Murieron muchas personas. Entonces los ancianos de Israel dijeron, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? Vamos a ir y vamos a traer el arca. Porque está escrito en la Torá ciertamente que cuando el arca iba en el medio del pueblo, la presencia de Jehová iba y entonces iba a haber victoria en Israel, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Los ancianos deciden traer el arca al campamento de guerra como si fuera un amuleto. Presta atención a lo que te estoy diciendo, como si fuera un amuleto. Vienen los hijos del sacerdote Eli, recuerda que Eli tenía unos hijos que eran sacerdotes, Osni y Pinzas, y ellos van cargando el arca y la llevan. Y los filisteos, dice el libro, que apenas escucharon que el arca había llegado, porque el pueblo se empezó a alegrar, empezaron a creer, llegó la presencia de Jehová cuando vieron el arca, los filisteos en principio empezaron y dijeron, ha venido el Dios de los hebreos al campamento. Pero igual ellos deciden, vamos a pelear, pero de seguro vamos a perder, dicen los filisteos, porque Jehová llegó al campamento. Pero ¿qué pasa? Van a la guerra y vuelven a ganar. Y murieron muchísimos israelitas, murieron los hijos del sacerdote Elí, Honis y Pinjas, y el arca es capturada y el arca fue llevada por los filisteos. Y esa es otra historia que hay que contarla más adelante. Resulta con un chico de la tribu de Benjamín, un mensajero lleva la noticia y se encuentra con que Eli no estaba preocupado porque sus hijos, escucha bien, estuvieran allá. Él estaba preocupado porque que el arca se la habían llevado y él estaba cargado. Por eso él estaba sentado a la puerta, pero era un hombre muy viejo ya y gordo. De hecho, ya no podía ver y todo eso es espiritual. Cuando él oye que el arca fue capturada por los filisteos, se cae hacia atrás y se rompe el cuello y muere. A su vez también la esposa de Pinjas, uno de los hijos del que estaba embarazada, al escuchar la noticia de que el arca, porque la Torah es clara y dice que el arca, ellos estaban preocupados porque el arca representa la presencia de Dios en el lugar. Había sido raptada, empiezan los dolores de parto y ella muere, pero ella antes de morir llama a su hijo Icabod. Icabod es y la gloria se fue. Bueno, luego que el arca es llevada, se la llevan para el templo Dagón, que es el mismo templo, el mismo Dios de esta época. Otro nombre porque es otra época. Y Dios, Jehová, cada mañana hacía que los ídolos cayeran rendidos a él y todo esto, o sea, todo eso es la parte como simbólica para yo parafrasearte los dos capítulos que deberías leerlo para que Jehová habla a tu vida quizás mucho más de la que habló a mi vida. Pero yo quiero tocar un tema y es el arca sin presencia. Cuando la festividad, sea cual sea, llega sin presencia. Es como una religión, como un amuleto. Y aquí hay una clave muy grande.
Israel trae el arca como si dijera, si tenemos el objeto santo, ganamos. Si yo prendo la Hanukkah, estoy haciendo la festividad. Pero la presencia de Jehová no se compra moviendo cajas, trasladando arcas o encendiendo una sola Hanukkah, si no tienes la intención correcta, si no hay limpieza en el templo, si no hay santificación, si hay pecado, si hay corrupción, si la mente no está enfocada, si no hay teshuvá, si hay corrupción en silo, tú puedes trasladar el objeto, puedes encender la menorá, pero ahí hay que revisar. Entonces, eso es lo que es Hanukkah. Yo voy a revisar. El arca es el interior del pacto, la intimidad con Jehová, el lugar de encuentro. Y llevarse esa arca sin teshuvá es usar lo santo como un amuleto religioso. Como la misma gata revolcada, como yo le dije en estos días, Isabelita, es la misma gata revolcada, mija. O a Katia, no sé quién fue el que le dije en estos días algo así que después de tanto tiempo me acordé de la expresión. ¿Qué tiene esto que ver con Hanukkah y por qué Jehová me daba esa palabra hoy en Shabbat respecto a Hanukkah? Mira, cuando tú enciendes las velas, oras o rezas, como tú le digas, haces las liturgias, pero sin limpiar tu templo, sin limpiar tu mente, sin evolucionar, sin renovar el conocimiento que tienes, es lo mismo. Y eso es totalmente lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo en este Hanukkah con este cuadernillo. No usar Hanukkah como un rito más, sino como una real rededicación. O sea, es que el objetivo es que tú esta festividad no la cumplas. Yo he escuchado muchos comentarios respecto de Hanukkah y sí, un ritual más, pero no es así. No es el trasfondo por el cual se estableció la festividad. Si tú vas a lo que significa y representa para ti Sukkot, y lees el libro y te das cuenta que ellos lo que estaban queriendo hacer era celebrar un Sukkot tardío, por así decirlo, entonces la energía de Sukkot se traslada a Hanukkah y se masifica. ¿Por qué? Porque está el ambiente de milagro y todo lo que se dio en la historia y la dedicación y el trabajo y el esfuerzo y toda la energía que pusieron Yehudá y sus hermanos porque el papá muere a la dedicación. Entonces, antes del capítulo de 4 de Primera de Samuel, yo te había hablado de eso hace un día, el padre dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Y por qué? Porque se robaban de los sacrificios, forzaban a las mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo, es decir, utilizaban algo tan santo para placer y poder. Y que ellos cargaran ese arca, que es un símbolo, el símbolo más fuerte, más poderoso que tiene nuestra fe, es el arca, que ellos cargaran esa arca. Eso te tiene que decir a ti muchísimo, eso es un mensaje muy grande. Las manos que llevan los santos están manchadas. ¿Será que las manos que van a encender la Hanukkah en tu casa están manchadas? Hay una distorsión de lo que en hebreo se conoce como Gesed y Geburah, que en estos días estaba hablando de eso en el audio que me hicieron borrar porque yo los estoy queriendo meter por otros conocimientos. Bueno, el dar, cuando ese Gesed está distorsionado, lo que hago es que el dar se convierte en un abuso. Y cuando la mano izquierda, la autoridad, está desequilibrada, se puede convertir en opresión, que eso era lo que hacían los hijos de Eli. Oprimían y estaban abusando. Entonces, cuando se intenta invocar la presencia del Padre sin que tú arregles esto, lo primero que hace es que el sacerdocio corrupto cae. Por eso en esa batalla donde se capturaron el arca y se la llevaron, ellos mueren. Entonces, si yo traigo el arca a mi vida, Hanukkah, oración, luz, pero no suelto los patrones de manipulación, de lujuria, de violencia, de cualquier tipo de pecado en el que tú te encuentres. La luz es lo primero que va a entrar a confrontar. Por eso las luces de Hanukkah, yo te escribí en el cuadernillo, no se utilizan para nada. Ellas se utilizan solo para exponer el milagro. ¿Qué hace
la luz de Hanukkah llega hasta los lugares más recónditos que hay y va a confrontar, va a traer el pecado que hay en tu casa, lo va a sacar a la luz y tú no puedes andar queriendo, ay, voy a prender la velita azul, voy a prender la velita blanca, vamos a cantar, vamos a regalarnos. Sí, claro, eso es importante. Mi hija está buscando cómo sorprenderme, pobrecita, yo la veo recibiendo ideas de cómo yo me voy a aprender. Pero yo que soy la entendida en el asunto, que ya yo soy la que entiendo qué es lo que yo le quiero meter a mi festividad, yo voy a hacer que mis hijos estén enfocados en lo que hasta ahora ellos comprenden, pero yo que soy la que tengo la responsabilidad delante de Jehová, yo soy la que tengo que ir al frente y saber cómo yo voy a incluirme el alma de mis hijos y voy a incluir la misma en esto, porque es necesario que esa luz confronte lo que hay dentro de ellos y ellos puedan a lo largo de esa festividad y a lo largo del resto del tiempo que le queda entender el propósito por el cual nosotros estamos aquí, y es ahí donde entra la luz de Yeshua a hacer la obra. Tú tienes que abrir un camino que Jehová te está dando la herramienta para que tú ares esa tierra, para él poder sembrar la semilla. Si tú no sanas la tierra, no puedes sembrar. Esa es la conexión con nuestro propósito de Hanukkah, cuando dejamos que la luz entre como tiene que entrar, más que una luz superficial de una candela o de una velita o de un aceite. Cuando tú dejas que la luz entre, sueltas ese patrón de manipulación que tú tienes, que quieres controlar las cosas a tu manera. El primer juicio es sobre quienes, ¿qué? Sobre quienes han permitido que la dignidad de nuestro hogar sea pisoteada, es decir, sobre nosotros, porque muchas veces hemos sido sacerdotes abusivos, figuras de autoridades internas que han traído limitaciones a nuestra casa, pero no estoy hablando aquí con nadie que no pueda entender esto, voces que han destruido los sueños de nuestros hijos, voces que han venido a coartar la libertad de expresión de nuestros familiares, voces, yo escucho tanta gente, Dios mío, Padre, esto lo van a ver muchas personas, pero yo sé que tú estás aquí, tanta gente, no voy a decir la palabra, que yo escucho unas cosas, o sea, yo no le pido consejo a mi esposo porque mi esposo a veces dice cosas buenas, a veces no dice nada bueno. Mira, mujer, tú eres un instrumento de Belial en tu casa. ¿Tú qué dices eso? A mí si supieras lo que me da. Yo estoy restaurando la imagen de mi esposo en mi casa, en mi mente, en mi corazón. Esas son voces que destruyen. Y no es que yo sea santa, muchas de mis voces han destruido a personas. Y por eso yo también voy a hacer el propósito, porque yo quizás he sido un sacerdote abusivo, una figura de autoridad que ha traído más limitación a mi casa. Por supuesto que sí, he traído más esclavitud a mi casa. Con mis consejos muchas veces guiados por el temor, no he impulsado a mis hijos a hacer lo que ellos quieren o al que sea que está al frente mío a hacer lo que ellos quieren. Y yo necesito aprovechar que Yeshua estuvo en el templo. ¿Entiende esto, querida? Yeshua estuvo en el templo caminándose por los pasillos del templo y recuerda que tanto el tabernáculo como el templo somos nosotros. Cuando Yeshua camina por cada uno de los pasillos, está hablando, caminando por cada una de las esferas de nuestra alma, por todas las áreas de nuestro cuerpo. Él era un viejo gordo, viejo, acabado ya su visión, respetando las canas, sentado a la puerta. El hombre lo describe claramente la Torá. Dice que era viejo y gordo. Yo no sé, yo leí la Reina Valera, no sé si hay otra que no diga eso, pero dice que estaba viejo y gordo. Todas las versiones dicen eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? No es gordofobia bíblica, obviamente. Eso es un símbolo. La Torá no está diciendo que él era viejo y gordo porque era un mal sacerdote y están queriendo hablar de él. No, Eli se benefició de lo que sus hijos robaron. Eli se quedó callado. Eli no tuvo la autoridad para decir esto no está bien. Se engordó a causa de todo lo que se tragó. Espiritualmente se cayó todos los santos. No produjo ese liderazgo firme que pide la palabra. Y eso en un lenguaje simbólico, en un lenguaje espiritual. ¿Qué me quiere decir el Padre? Yendo al SOC, al más allá de lo que leen en mis ojos. Un sistema religioso que ha comido mucho, pero no se ha movido en obediencia.
Tú has comido mucha Torá, pero tu obediencia tienes que llevarla a la luz de las luminarias de Hanukkah para ver si es lo que Jehová está queriendo, porque Jehová quiere libertarnos a todos, libertar a nuestros hijos, ayudarnos en todo para que ya no suframos más. Por eso es que la luz se enciende, porque Jehová nos está queriendo ayudar, porque nos ama con amor eterno. ¿Cuánto más yo debo amar a mi familia para no caer en el mismo espíritu de consumismo y decirle, bueno, a mi hija le encantan los regalos, le encanta Hanukkah porque ella todavía es una chica y a ella le gustan las luces y jugar y esto? Bueno, mi hijo ya está un poquito más tomando madurez, pero yo voy a traer esto y yo no voy a andar entonces afanada, turbada, haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esto. Ese estar sentado a la puerta es como el que estaba junto al camino de la entrada. Y la puerta es el lugar de juicio, de discernimiento, pero sentado quiere decir que hay pasividad, que su cuerpo pesa tanto, porque cuando se cae, que se rompió el cuello, eso fue algo muy grande. ¿Por qué? Porque el cuello es lo que une, ¿verdad?, a la cabeza con el cuerpo. Y al romperse, se rompe ese canal que yo te lo enseñé después que grabamos la clase. Yo corté y empecé a hablar del MOA, mente, visión de los cerebros que nosotros tenemos, y dije, ojalá estuviera quedado en la clase, porque eso no lo vieron los que vieron la clase grabada después. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que la mente, espérate, que la mente, la visión, que el pueblo, que es el cuerpo, está involucrado. ¿Qué fue lo que pasó? Moaz es la cabeza, lo que se rompió fue el cuello, ¿verdad? Y el cuerpo es tu familia, es el pueblo de Israel. El liderazgo que debía conectar la mente de Jehová con la vida del pueblo está tan pesado, tan pasivo, que cuando el arca se va, se quebró la conexión. Y eso tú tienes que tenerlo en cuenta para esta época, porque Jehová no habla por hablar. No habla por hablar. Mira si tu cuello está quebrado, si la conexión entre Dios y tu familia está quebrada, porque la conexión que queremos, mira, ese representa una especie de cerebro viejo, saturado, que ya no gobierna el cuerpo, que tiene un peso. Peso en hebreo es kabod, el peso de la gloria. Eso lo conoces tú, porque en el cristianismo a la gloria dicen el peso de tu gloria, dicen kabod. No tiene autoridad efectiva. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se ve eso en todo nuestro trabajo? Un sistema interno que es nuestro, con viejas estructuras, con formas de pensar religiosas, con pensamientos familiares. Esperen un momentico, siempre eso se va. Con pensamientos familiares. Esperen un segundito, que apenas estoy aquí, por la segunda. Pues sí, te decía que el liderazgo debe conectar la mente de Jehová con la vida de tu familia. Eli representa a ese cerebro saturado, viejo, que ya no está gobernando el cuerpo. Tiene peso, escucha bien, tiene cabo, tiene peso, pero no tiene autoridad. ¿Y qué es lo que esto representa para nosotros? Bendito sea Jehová. Un sistema interno dentro de nosotros con viejas formas de creer, con formas de pensar, sean religiosas, familiares, estructuras, que muchas veces sabemos que o son incluso utilizadas por Jehová para hacernos saber que algo está mal, pero no hacemos un corte real. Cuando la muchacha, la esposa de Pinjas, muere, ella antes de morir llama a su hijo Icabod, según esta versión, y ahí mismo se fue la gloria, sin gloria, se fue la gloria. No es solo que la gente muriera, lo grave no fue toda la gente que murió, eso fue delicado, porque eso fue una guerra en la que murieron muchísimos, muchísimos. Eh, Eso, el Estado filisteo es lo que hoy está en guerra ya. La gloria de Jehová se apartó de Israel, porque fue tomada el arca del pacto. Y aquí hay algo muy claro con lo que nosotros venimos estudiando, porque
yo te decía que en Hanukkah debemos trabajar el fundamento, en hebreo Hod, que es esplendor, brillo, dignidad. Y Kavod es el grito de esa alma que siente que la gloria se ha ido, que ya no valgo lo suficiente, que ya no es suficiente, que mi historia es una ruina. Y hay personas en este grupo que están anhelando glorias pasadas. Hay personas en este grupo que están anhelando glorias pasadas. Y Jehová te dice que si tú vives en modo Icabod, tú tienes que salir de él. Después de abusos, pecados, traumas, religiosidad muerta, quizás puedes sentir que el arca fue capturada, que la presencia se fue y que ellas solo se quedaron con el nombre de un pacto, pero sin vida. Eso nos puede pasar a todos, pero nuestro propósito en Hanukkah tiene que ir exactamente en dirección contraria. Cada noche el alma, pese a todo, debe pasar de Icabod a Hanukkah. El alma debe pasar de ese estado de así fue la gloria o como yo serví a Dios o como todo pasado fue mejor o como sea, que sea en lo que estés viviendo, en el trauma, en el pecado, en tu forma de adorar, en tu vieja estructura. Ojo con eso. Y rededico mi vida a Jehová y la gloria vuelve. La gloria vuelve. Entonces, el arca se fue para tierra filistea. Eso dice mucho para lo que viene para el fin del mundo, lo que tú conoces como el fin del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el arca está en territorio filisteo, ellos lo colocaron en el templo de Dagón. Y siempre la estatua se caía, se rompía, la cabeza y las manos de Dagón estaban acortadas. Tú tienes que leerte eso, porque eso es maravilloso. Esa historia me dice eso. Eso tiene mucho significado. Empezaron a llegar las plagas a las ciudades donde tenían el arca, los filisteos se empezaron a asustar. ¿Por qué? Porque aunque el arca esté en territorio enemigo, el Padre sigue siendo Padre, Dios sigue siendo Dios, la presencia no se contamina, más bien derriba el ídolo. Por eso era que Dagón se caía, Dagón sin manos, volvían a levantar a Dagón. Yo creo que ustedes han leído esa historia. ¿Por qué? Porque que Dagón se cayera y que amaneciera sin manos y sin cabeza dice mucho, porque la cabeza es la autoridad, la ideología, los pensamientos y las manos son las acciones, el control. O sea, cuando la presencia real entra, los ídolos pierden su cabeza y las manos se pierden. Los ídolos pierden lo que han traído a tu mente y a tu casa. Así que, ¿qué pasa? Toda esta conexión tienes que traerla a tu vida. Profanación, traumas, aunque el arca de tu vida haya pasado por manos filisteas, la esencia de Jehová nunca se contamina. Si dejas que esa presencia vuelva a tu templo, los dragones internos tienen que empezar a caer y tú vas a empezar a fluir como tienes que fluir. Hanukkah para mí no es solamente encender las luminarias. Así como en el tiempo de los macabeos, el templo fue profanado, es lo mismo, ¿sabes? Estamos hablando de lo mismo. Este es el momento y Jehová me conformó hoy. Jehová me confirma hoy que este es el momento en que la presencia de Él debe volver a nuestras casas y los ídolos deben ser limpiados de nuestro templo. Por eso yo quiero que tú entiendas este año Hanukkah como algo muy diferente.
En Yeshua la presencia vuelve, el cuello se restaura, el sacerdocio corrupto es juzgado, el sumo sacerdote toma el lugar que debe tomar y se puede decir, la gloria ha vuelto a mi casa. Por eso, antes de estar pendiente qué decoración vas a hacer, cómo lo vas a poner, mira cómo están estos tiempos de hoy, que son tiempos como los tiempos de Elí y de los filisteos. Mira lo que está pasando. Tú necesitas levantarte en el medio de ese tiempo como un macabeo, primero para luchar por ti y por tu familia, por tu propia vida, por tu propia generación. Porque todos hemos pasado por temporadas y acabó abuso, vergüenza, pecado, religiosidad, todos pasamos por eso y sentimos que la gloria ya se fue. Pero nosotros necesitamos entender, como en la época de Elí, en Samuel, que Jehová hace que Dagón caiga y el arca vuelva. En Hanukkah, que Jehová levanta a Macabeos, limpia el templo y lo dedica de nuevo. En Yeshua, que Él nos ofrece un nuevo principio, sanarnos por completo y sanar a nuestras familias. Así que no voy a volver a hablar más del propósito, porque para mí es indispensable que las personas entren con todo el corazón a hacer esto, porque no se trata de algo que yo me inventé, se trata de algo que ha nacido en el corazón de Jehová para este tiempo. Entonces, eh, preguntas o paso a la explicación del cuadernillo para los que tengan preguntas o lo dejamos hasta aquí y cerramos. Ok. Rápidamente, si hay alguien que necesita el cuadernillo, yo se lo voy a pasar para que lo empiece a trabajar. Básicamente, había alguien que me ha hecho una pregunta, yo dije, el sábado lo explico, pero a mí se me olvidó. Si le da pena preguntarme, que me escriba. Realmente se me olvidó cuál fue la pregunta, no recuerdo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una festividad llena de todo lo que tú acostumbras a hacer normalmente y vamos a introducir este tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos durar las media hora que duran la luminaria de Hanukkah, aproximadamente dura media hora, sin saber qué hacer. En la práctica, nosotros ponemos una música, quizás los que ya se conocen la letra de la música la cantan, recordamos, los más niños están pendientes de los regalos, comemos, pero hay una parte muy importante que debe estar presente y es la meditación. La meditación, gente, porque tú no has entendido que somos una vasija y que cada una de las células de nuestro cuerpo son vasijas sagradas y que hoy están teniendo una lucha interna, nuestro cuerpo está teniendo una lucha interna contra todos los agentes químicos que nosotros a diario tenemos interacción. ¿Qué pasa con eso? Yo te lo mando ahora, querida. ¿Qué pasa con eso? Que lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos aplicamos, lo que le aplicamos al ambiente, todo eso es una guerra en la que tenemos a nuestro cuerpo interno y externo es la guerra que estamos enfrentando en contra de este sistema que también busca helenizarnos. El tomar esa pausa, el respirar, el orar, el no andar a mil, va a hacer que nosotros podamos proclamar que la luz de Yeshua entra en nuestra vida y que pueda esa luz hacer algo en nuestra vida. Porque la luz no es solo para admirarla, la luz es para que ella revele en nuestras vidas todas aquellas áreas que se tienen que revelar. Es importante que tú entiendas esto porque tú tienes que llenar tu vasija de todo lo que vamos a necesitar para cuando estos tiempos se pongan peor. Porque esa abominación desoladora que se dio en la época de los macabeos está profetizada que se vuelva a dar. Y si bien tú no lo vas a vivir, porque quizás no estamos en el tiempo de vivirlo, no sabemos si morimos mañana, en la aljaba de nuestra generación debe quedar el hecho de que tú evangelizaste. Este es el verdadero evangelio. Que cuando ya tú no estés en este mundo o que cuando tus hijos estén a solas, digan, el recurso que puede utilizar el Ruach HaKodesh para hablarle a tus hijos sea lo que tú un día le enseñaste, sea lo que tú un día trabajaste en una mesa, sea lo que tú un día
por allá en lo más profundo de su inconsciente, cuando no se acuerde de nada, va a decir, una vez mi mamá dijo, o la persona que lidere esto, dijo tal cosa o hizo tal cosa. Y eso es lo que va a utilizar, ese es la pequeña vasija de aceite que va a utilizar el Rúa para encender una esperanza, para encender una situación. Es que ya desde ya nosotros, los entendidos de esto, nos estamos preparando para encender nuestra primera luminaria con rezos, con plegarias, diciendo el Tejilín 121 7 veces. Ya tú tienes que el Shema Israel, los que creemos en esto ya nos estamos preparando, porque no es nada más encender una cosa por encenderla ya. Si fuera así, pues yo ni lo diría, porque a mí no me gustan las cosas que no tienen sentido, un sentido para mí. Adelante, los que tienen la mano levantada. Shalom, Avi, shalom a todos. Shalom. Bueno, Avi, yo quería decir que, bueno, pues es casi como para agregar algo a lo que tú estás diciendo, que hace años que yo empecé a conocer de Dios a través de las raíces hebreas y a conocer la verdad. Yo también celebraba Hanukkah, pero no como este año. Este año ha sido algo muy diferente, ha sido algo, como dice usted, muy revelador. Hemos aprendido otras cosas que en realidad tienen sentido. Por lo menos yo celebraba Hanukkah porque era una fiesta nacional de mi pueblo, porque sentía que me conectaba con ellos. Esa era la celebración de Hanukkah. Lo hacía como es, una fiesta nacional y que yo como ser Israel quería celebrarlo. Pero ahora es diferente. Entender que no fue solo una guerra ni una batalla lo que hicieron los macabeos, sino ese remanente que es esto, que somos nosotros los que defendemos, no como debe ser, ¿no? Porque pues no es así, pero defendemos la Torá, defendemos los principios y todo eso. Para mí, esta fiesta de Hanukkah es muy diferente, es con intención, es sentarme a la mesa y saber lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Bueno, ya tengo yo personalmente entendido que es la reedificación del templo, de mi templo, y eso también es muy valioso, ¿sí? O sea, también otra cosa que como intención le pongo a la fiesta es el milagro, porque fue un milagro lo que Dios hizo en esa época. Yo también espero mi milagro. Y es más, aunque yo no lo sabía ni lo celebraba así como ahora Dios ya me ha hecho muchos milagros en las fiestas de Hanukkah. Y así sin saber, porque uno no tiene ese conocimiento que tiene usted, que el Padre le ha dado, pero mira, es la intención del corazón y Dios ha hecho milagros en la fiesta de Hanukkah que nosotros hemos celebrado. Entonces eso para nosotros este año es maravilloso. Y otra pregunta esto sí es una pregunta. Tú dices ahí en lo que estás enseñando lo de Samuel. Samuel fue, sí, que se cayó y se fracturó el cuello, que ese cuello, bueno, hablaste algo de la familia, de que si nosotros vemos que está quebrado ese cuello que une la familia con la Torá, con el Eterno, ¿de qué manera nosotros podemos influenciar? Tú sabes que yo soy ¿cómo se le dice a eso? Quien estorbo mi familia con las cosas del Eterno, ¿sí? Pero ya en este caso no sé cómo se hará porque pues usted sabe que todo el mundo tiene sus creencias. Entonces no sé ahí cómo yo lo haría. Otra cosa, Avi, o cómo lo oraría, sí, porque pues yo siempre las oraciones son basadas en eso, ¿sí? Que Dios los traiga, que Dios les hable, que Dios los lleve a un arrepentimiento, en fin. Otra cosa que tú hablas de la familia, yo por lo menos, Recuerda que todo esto se está grabando, ¿viste? Eso sí, va a sí, quedar ahí público, bueno, se corta. sí, Bueno, claro, dale. no pasa nada, Avi. Otra cosa es que yo por lo menos no permito que mi familia, bueno, sí, ellos me critican, obviamente, porque a quién de nosotros
que estamos entonando nos critica la familia. Pero Dios a mí me ha respaldado y ellos respetan mis creencias. Ellos lo han hecho. Me respetan cuando hay fiestas de cumpleaños, de cosas. Mi tía, la abuela, Tatiana no comen cerdo. Ellos hacen otra comida para nosotros. Van a hacer un asado. Tía, vamos a hacer un asado, pero el asador lo vamos a hacer primero con la comida de ustedes y ahí sí luego asamos la de nosotros. O sea, yo veo que Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Ellos respetan el Shabbat. Mire, mi hermano, lo que yo le contaba a usted, que él está trabajando en esta casa. Él sabe que nosotros el viernes recibimos Shabbat, se va, cierra la puerta, no hace más bulla, en fin, eso yo digo que Dios lo ha hecho. Si por Y la ejemplo, pregunta es, si por ejemplo, ya te hice una, lo del cuello para que por favor me lo digas. Es en cuanto a lo que tú dijiste de la familia, que no podemos dejarnos influenciar de la familia. Si ellos no estuvieran de acuerdo, yo les pregunto, yo nunca los forzo a entrar hasta que, bueno, así como Dios te reveló a ti que nos forzaras a entrar, pero yo les digo, mira, vamos a celebrar esta fiesta, significa tal cosa, vamos a hacer aquí asado, quieren estar acá, eso significa aquí esto y lo otro. Ellos me dicen, sí, claro, yo no hago lo que ellos digan, ellos hacen lo que yo digo. Si ellos lo hacen de corazón, yo no lo sé. ¿Qué intención le pongan ellos a esto? No lo sé. Pero es como la manera de participarles. Yo no sé si eso esté bien o esté mal. Segunda pregunta. Y ya, Abby, cuénteme. una de las cosas que le faltó a Eli, que nosotros lo habíamos explicado en una ocasión y lo repetí ahora rápidamente, es la autoridad. Eli, si ustedes han leído la historia, que los invito a que la lean, en el capítulo anterior, Eli les dijo, no hagan esto, hijos míos. Tal cual les llamó la atención. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Porque muchas veces tú en la casa, nosotros decimos, esto está malo, pero ¿qué es lo que le hace falta a esa autoridad? ¿O qué le faltó a Eli para poder conectar la cabeza con el cuello según lo que estamos entendiendo? Para poder llegar a la respuesta de Olga, que es una pregunta muy importante. Creo que le Porque faltó hacerlo a él. una cosa es el ejemplo, porque el ejemplo siempre hemos dicho que habla más que las palabras. Y a veces el error que nosotros tenemos es que hablamos mucho y nuestras acciones están muy desconectadas de lo que es la realidad. Y dista mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa es eso. El ejemplo es una forma de conectar la cabeza con el cuerpo. Elise hablaba y no dejaba de hablar, pero no ejercía autoridad. Ahí, como te decía, eso es un capítulo y el segundo capítulo ya viene el padre hablándole y le habló a Samuel. Y ahí vemos que Elí le dijo a los hijos, ¿por qué hacen esas cosas, hijos míos? No es bueno lo que escucho que me dicen, pero hasta ahí se detuvo. Ni los quitó del sacerdocio, no actuó, su autoridad fue solo de palabra. No hubo esa práctica que se necesita. La corrección tiene que llevar práctica. Es el desequilibrio que hay muchas veces en Geburá, que es disciplina, que es límite. Él tenía esa misericordia, paciencia de padre, pero sin la firmeza que lo iba a llevar a sostener. Y eso es lo que muchas veces en nuestra casa nos falta. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos quieren ir por un camino que bien sabemos nosotros que no es el correcto y simplemente le damos un consejo. Porque decimos, es que ella es mayor, es que no sé qué, pero cuando tú ejerces la autoridad, tú dices, aquí en mi casa se hace esto, esto y esto, y en mi casa yo no permito ni que me guarden un ejemplo, embutidos en la nevera, ni cerdo en la nevera, ni que me lo pongas en la plancha, primero lo mío, después lo tuyo, en mi casa eso no se acepta. Un ejemplo esporádico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, el cuello, yo te decía, une la cabeza, que es la mente, la visión, con el cuerpo, que es la acción. Entonces, él sabía en su cabeza que eso estaba mal, pero no movió el cuerpo para corregirlo.
Y por eso es que el texto dice que él muere rompiéndose el cuello, señal de que la mente y la acción estaban desconectadas. Hay gente, hay líderes, hay padres que entendemos la verdad, pero no lo hacemos acción. Enseñamos, pero no gobernamos en nuestra casa. Corregimos, pero no transformamos. Y eso es lo que vimos en la historia de Eli. Eli no actuó, ¿por qué? Porque Eli tenía que cortar. Cuando para el conocimiento baje la cabeza, tiene que haber una acción, una decisión que yo tengo que tomar, pasar del conocimiento a la acción. Eli discernía, pero nunca ejecutó nada. Entonces, yo muchas veces quiero tener mucho amor a la hora de corregir, pero si no soy firme, si no están niveladas el amor y la limitación, voy a errar, porque tengo mucho temor de Dios sobre la opinión de los hijos y esto y lo otro, pero a la hora de cuidar el templo como prioridad, yo prefiero la comodidad, y eso es lo que representa que él estaba sentado, gordo, viejo, la pasividad espiritual, porque mis hijos están mayores, porque no sé qué, porque no sé qué, todo lo que nosotros decimos, porque es que la mente, como está desconectada de las acciones, la mente viene y justifica muchas cosas. En la casa, en nuestros grupos, muchas veces decimos eso está mal, pero no ponemos límites, no cambiamos la estructura. A partir de ahora va a pasar esto. No ejercemos la autoridad como es el cuello que se afloja. Sabemos mucho, pero nada cambia. Porque nosotros mismos tenemos una cantidad de conocimiento en la mente, pero no somos capaces de ejecutarlo. Vean y que llore, el que tenga que llorar, o sea, se puede molestar, puede patalear. Aquí pasa. Una sola vez que a mí me incumplen un permiso y pueden morirse, tirarse del séptimo piso, que yo le digo, yo te ayudo a que te tires, pero aquí no, la autoridad se cumple. Y aquí me ha costado que como yo paso todo el tiempo con ellos, por ejemplo, el permiso me lo quieren pedir a mí, porque mi esposo no está. Tienen que esperar hasta en la noche que mi esposo te va a poder pedir el permiso. Y eso son unas revoluciones, porque a veces el permiso es para allá. Pues esa es otra cosa, enseñarles a que el permiso no es para dentro de una hora, sino con anticipación. Un ejemplo, a pesar de que son jóvenes y de que los jóvenes arman planes cada segundo y que yo fui joven y que también pasé por eso, tengo que ser firme, sin extralimitarme. Entonces, esa es para responderte la primera pregunta. La segunda pregunta, no sé realmente cuál fue la segunda pregunta. Yo creo que cada una de las personas que se sienta en nuestra mesa y que tú previamente les has indicado para qué es, pues tiene que tener la disponibilidad y la disposición de que si la festividad demoró, porque esa es otra cosa, que a veces nosotros queremos que la festividad sea flash y no utilizar el SIDUR que estamos utilizando o las oraciones o el programa que tenemos porque están sentados dos o tres que se van a incomodar. O sea, si las personas se sientan contigo a celebrar Hanukkah y tú hiciste unos tanques de aceite de este tamaño que te van a durar toda la noche, tú tienes que hacer un programa bastante largo para que la gente esté ahí durante el programa, o sea, que tú estableciste. No tienes tú que alinearte a lo que ellos digan, sino que ellos si se sentaron ahí es porque están disponibles y dispuestos a compartir contigo en ese asunto. Y si tú les vas a hablar de pecado, tú no tienes que venir yo voy a ponerle color a la palabra de Dios. ¿Cuándo ustedes han visto que yo le he puesto color a la palabra de Dios? No es que le caiga el guante que se lo chante. Yo digo lo que tengo que decir porque Jehová me dice, y más si yo estoy segura que Jehová me dijo. Entonces, si yo al hablar con mi familia, ellos quieren sentarnos en Hanukkah para que solo hablemos de cosas buenas, de regalos y de milagros, y no quieren que yo meta el dedo en la llaga, pues no se sienten, porque en este Hanukkah hay que hablar de eso para poder sanar, para poder que la luz confronte, para poder que las cosas se hagan como Jehová quiere que se hagan, porque estamos en un tiempo muy complicado. Pero la intención es otra cosa, o sea, si tú lo estás haciendo con la intención de tu corazón correcta y en el corazón de alguno de ellos no está la intención correcta, ya eso no es asunto tuyo, eso es ellos con Jehová, pero yo creo que la palabra de Jehová nunca regresa vacía, por eso yo insisto en que este Hanukkah tú debes hacer que tu familia se vaya con una palabra, con una semilla sembrada, porque yo creo que la palabra de Jehová nunca regresa vacía. No quiero que te centres solamente en encender las luminarias y ya recordar que una vez el pueblo judío, trata que la historia ya no la sabemos, sino que dejes una semilla sembrada en el corazón de tu familia y que seas esa persona que enseña, que inspira, no que impone,
porque a veces tenemos mucho conocimiento bonito con la boca, pero tenemos una cara amarga, agria, que nadie nos quiere ver porque somos amargados y tenemos una energía difícil, porque las energías se sienten, aunque tú no creas en eso, las energías se sienten. Y la gente canta. Y cada una de las líneas de expresión que hay en nuestra cara habla. Porque tú te das cuenta que cuando una persona viene con el ceño fruncido, tú dices, la persona está mal geniada o está preocupada. No habla. Esa comunicación en gestos que también habla mucho. Entonces, por eso yo me estoy preparando desde ahora. Y todo el entendido se está preparando para encender esas luminarias primeramente dentro de su alma y luego con las personas que van a compartir. Pero si vas afanado y turbado, yo no sé, yo diría que te prepararas antes, pero no te preocupes, Olga, que si tú dices que las personas han entendido esto de esa manera, lo más probable es que tengan una festividad muy bonita y es el deseo de mi corazón, que cada uno de nosotros tenga una festividad muy especial. Ay, yo no recuerdo quién fue la otra persona que me hizo una pregunta de Hanukkah, que yo dije, te la respondo en la clase. Si hubo alguien que me hizo una pregunta que yo le dije así y no la he respondido, porfa que me recuerde, porque hubieron preguntas que me hicieron y yo dije, la respondo en la clase el sábado. Avi, yo le pregunté que si se podía compartir el material con una persona externa al grupo y usted me dijo que me respondía hoy. Mira, yo creo que ya lo respondí y es sí, totalmente. El material de hecho está hecho con palabras sencillas y con meditaciones pequeñas para que la persona pueda sentir que algo está haciendo Dios en su vida. Lo que sí voy a hacer es nuevamente recordarles que, por ejemplo, el cuadernillo, si tú lo vas a utilizar para cada una de las personas que están ahí, va a salir algo costoso, porque el cuadernillo alguna de ustedes me dijo que el cuadernillo era 25 páginas. Y tú sabes que ahí dice, nombra una situación de humillación o vergüenza que te marcó, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que en grupos grandes eso lo hagas de una manera diferente. Por ejemplo, que si digas, piensa, por ejemplo, en una situación de humillación que te haya marcado, recuerda en tu mente las palabras que tal cosa y tal cosa, y cómo deseas que Yeshua o que la luz de Yeshua hoy haga tu vida y hagas una oración basada en eso. Pero si son 3 o 4 personas y tienes la posibilidad de que lo escriban, porque hay un ejercicio que cuando tú escribes es liberador, sería muchísimo mejor. Pero si estás con personas adultas o muy niños, entonces lo haces de la manera que lo estoy diciendo. Pero el cuadernillo está hecho para las personas que van a compartir con nosotros, junto con nosotros. No se adelanten a los días. Cada día hagan el día que corresponde, cada día hagan el día que corresponde, lean las lecturas bíblicas, reciten las plegarias, hagan el salmo y enciendan su luminaria. Avi, ya tú me diste respuesta a algo, porque es que la persona que me lo solicitó, ella celebra Hanukkah, pero aparte. Entonces, yo decía, voy a preguntarle a Avi si yo puedo compartir ese material con una persona que no lo va a celebrar conmigo, sino que hace Hanukkah aparte, con su esposo. No sería correcto porque yo no sé esa persona si tiene ya su costumbre, con que no creo que la persona Sí. entienda todo lo que estamos haciendo y para eso han sido las clases previas. Pero si la persona entra, las clases están en YouTube gratis, públicas, perdón. Si la persona entra y tú le explicas bien cómo es el tema, recuerden que el cuadernillo es un voto y usted debe apartar una ofrenda para ese cuadernillo. El valor de esa ofrenda lo coloca usted y se debe dar el primer día de Hanukkah o los primeros días de Hanukkah. Pero hágalo antes de que se termine la festividad para que haga todo el símbolo completo. ¿Verdad? Pero si quiere ver las Gracias, Avi. clases y lo ve y lo pide, yo se lo voy a pasar a todo el que lo necesite. Bueno. Listo, gracias. ¿Hay más preguntas? Recuerden que este año nosotros estamos celebrando Hanukkah con el calendario judío. El calendario restaurado, que es el que seguimos nosotros, empezaría 2 días después, creo que es el 17, y se iría hasta el 24 de diciembre. Nosotros no lo estamos haciendo con ese calendario, lo estamos haciendo con el calendario judío porque es una fiesta nacional y es mejor no mezclar una cosa con la otra.
en aras de que todo el que va llegando vaya comprendiendo una festividad aparte de la otra. Porque me ocurrió que bueno, no hay más preguntas, voy a cerrar esto.